vamos a continuar estudiando sobre la doctrina de la salvación, que pues conocen esta palabra, se las enseñé hace 15 días, el que no, pues bueno, hoy la va a aprender. Soteriología, la doctrina de la salvación. Vamos a ir a primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios 15, versículo 1. Gloria a Dios. Hoy no voy a esperar tanto que encuentren en la Biblia cada versículo, porque son muchos versículos los que soportan la doctrina de la salvación. Y pues para poder lograr el objetivo en esta noche, debo avanzar. Entonces, si no alcanza a leerlo, escúchelo bien, escríbalo y luego lo lee en la casa. Luego lo lee cuando terminemos la transmisión o cuando vuelva a estudiar este mensaje. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como les he indicado, vamos a hablar de soteriología, doctrina que no tiene nada que ver con esoterismo. Esoterismo es el conocimiento de prácticas ocultistas, magia, astrología. No, esoterismo no tiene nada que ver con soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Explico un poquito esta palabra griega. Soteriología se divide en soteria o sotería y logos. La primera, sotería, significa salvación y logos, conocimiento o doctrina. Entonces, soteriología, con ese, es la doctrina de la salvación. La palabra de Dios nos permite entender, hermanos, que habiendo sucedido el fracaso y pecado de la humanidad en el huerto del Edén, nos es traída a conciencia la extrema necesidad de un plan de salvación, un plan suficiente para cerrar esa vasta brecha que se abrió entre los dos extremos infinitos, la pecaminosidad del hombre, por un lado, y la santidad de Dios, por otro lado. El pecado nos dividió, el pecado nos separó, el haber fallado, pues eso hizo que nos alejáramos de la comunión perfecta que teníamos con nuestro Padre Celestial. Podemos usar la palabra afortunadamente para todos los involucrados. Dios previó todo lo que tomaría lugar en la caída del hombre y planeó justamente la salvación necesaria antes de la fundación del mundo. Esto es importante tenerlo presente, que antes que fuera cometido el primer pecado en el universo y antes de la triste condición del hombre, traída por el hombre rebelde, que había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, el Señor había ya planeado y visto el medio de escape de los rebeldes y la condenación del pecado. Entonces, a nuestro Dios nadie lo tomó desprevenido. La caída de Adán y Eva no fue algo que sorprendiera al Señor. Ya Dios había planeado y provisto el medio de ese escape, de esa condenación. Entonces, vemos el plan de salvación. Es un plan que, si podemos usar la palabra simple para aplicarlo, para hacer referencia que hasta el menor entre los hijos de los hombres podría tomar suficiente de él para experimentar su poder transformador, y al mismo tiempo tan profundo que jamás se ha descubierto ninguna imperfección en ese plan de perfección, de salvación. Entonces, en realidad, aquellos que mejor lo conocen están continuamente asombrados que un solo y único plan de salvación fuera necesario para satisfacer la vasta cantidad de necesidades espirituales. Entre casi una ilimitada variedad de
necesidades en todos los hombres de toda raza, cultura y condición entre las naciones de este mundo. Eso es importante y maravilloso, porque no se necesitan 10 tipos de planes de salvación. Un plan de salvación para el europeo, otro plan de salvación para el africano, otro plan de salvación para el americano. No, solo un plan simple y perfecto es suficiente para reconciliarnos con el Padre Celestial. Por lo tanto, el plan o el corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundación de un mediador. Uno que pudiera ir entre un Dios ofendido y una criatura pecaminosa, en este caso, pues nosotros los hombres. Y esa es la razón para la encarnación de la segunda persona de la deidad, que es el Señor Jesucristo. Importantísimo tenerlo presente. Amén. Entonces vamos hasta ahí. Para ser un mediador para Dios era necesario ser Dios. Amén. Y para presentar a la humanidad era necesario ser, ¿qué era necesario? Bueno, se me apagó el fondo de pantalla. Era necesario ser un hombre. Para ser un mediador para Dios era necesario ser Dios. Y para representar a la humanidad era necesario ser un hombre. Entonces la pena por los pecados de la humanidad que debía ser descartada si el hombre tenía comunión con Dios era la muerte. Pero a causa que Dios no puede morir, qué importante es esto, el espíritu no puede morir, él debía tener un cuerpo. Y entonces, dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué importante, note esto. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo, entonces, esto que hablé de 1 Corintios capítulo 15, 1-4, que leímos conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, pues es algo tan especial que únicamente fue posible a través del Señor Jesucristo. Les dije en la primera noche de estudio bíblico de esta doctrina de la salvación que esta doctrina tiene dos encabezamientos o dos partes importantes. La primera parte es las provisiones que han sido hechas, incluyendo la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Y por otra parte, la segunda parte importante de este encabezamiento es la aplicación de aquellas provisiones, incluyendo arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, adopción, santificación, certeza y seguridad. Hace 15 días hablamos acerca de la regeneración, una aplicación de las provisiones que Dios nos ha dado por gracia y misericordia a través de su salvación. Hoy vamos a mirar la primera de las provisiones que han sido hechas y es precisamente la muerte de Jesucristo. La primera de las provisiones que han sido hechas en este plan de salvación es la muerte de Jesucristo. Vamos a estudiar esto a profundidad, porque cuando estudiamos la vida de Cristo, mis queridos, ciertamente nos admiramos por las muchas obras maravillosas ejecutadas por Él. De hecho, los evangelios nos narran cómo Jesucristo le dio de comer a las multitudes, cómo sanó a las multitudes, cómo convirtió el agua en vino, cómo hizo caminar a los paralíticos, cómo liberó a los endemoniados, cómo hizo hablar a los mudos, cómo hizo ver a los ciegos. Eso lo encuentras en los evangelios. Y esos milagros eran evidencias que señalaban que Él era el Hijo de Dios, ciertamente. Ahí no hay duda. A través de esas poderosas obras se manifestó el poder del Señor. Era muy evidente. Sin embargo, su trabajo no estaba terminado. Su trabajo, su propósito no estaba terminado cuando Él hizo todas estas poderosas hazañas en la vida de otras personas. De hecho, si has leído Juan 1:11, es bien especial porque dice, a lo suyo vino,
mas los suyos no le recibieron. Entonces, cuando dice la Escritura a lo suyo, nos da a entender esa primera frase, que Jesús vino a la tierra con un propósito. No fue ese propósito de resolver los problemas temporales del hombre. Su misión, su propósito principal fue venir a la tierra a resolver ese problema eterno o esa condición eterna que tenía el hombre en ese momento. El problema de pecado entre Dios y el hombre. Por eso Jesús no terminó su trabajo haciendo hazañas entre los hombres, ni predicando grandes verdades o siendo gozo y bendición a la gente en su día. Su principal propósito, el principal propósito del Señor Jesucristo al venir a esta tierra fue traer salvación a las almas de los hombres. El propósito principal del Señor para bajarse de su trono, hacerse carne, ¿verdad? Fue salvarnos, reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando el ángel de Dios habló a José sobre el niño que nacería de María, allí en Mateo 1:21, el ángel le dijo a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. No dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él sanará, porque él liberará, porque él va a prosperar. No. Dice, él va a salvar. Lo demás es consecuencia, lo demás son añadiduras, pero el propósito principal del Señor Jesús al venir a la tierra fue salvarnos a nosotros, los que andábamos en delitos y pecados. Entonces, este pensamiento es bien especial porque nos lleva entonces a estudiar la muerte de Jesús. Quiero que miremos la importancia de la muerte de Cristo. Hay un teólogo, Meyer Pirman, dice, el evento sobresaliente y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizado en las palabras, Cristo murió, ese sería el evento, por nuestros pecados, y esa sería la doctrina. Ahí la tenemos, que fue lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. De hecho, es importante que nosotros recordemos lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Es precisamente esto que leímos aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4. Pablo lo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿En qué era lo que perseveraban ellos? ¿Qué era lo que habían recibido? Dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió el apóstol? El Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estas tres cosas son las buenas nuevas de salvación. Y por eso es tan importante que nosotros como cristianos comprendamos lo que es el fundamento de la fe cristiana. Si te preguntan por qué eres cristiano evangélico, ok, bueno, yo soy seguidor de Cristo y creo en el evangelio, por eso soy cristiano evangélico. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy estamos estudiando acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, el cristianismo, mi querido hermano, es diferente con otra religión en el sentido que se asigna la muerte de su fundador. Toda otra religión basa su demanda en la grandeza de la vida y enseñanza de aquellos que la fundaron, mientras que en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio está centrado alrededor de la persona de Jesucristo, incluyendo especialmente su muerte en el Calvario.
Por eso es tan importante conmemorar la muerte del Señor Jesucristo a través de ese sacramento que es la Santa Cena. Eso es lo que nosotros hacemos, los que ya hemos sido bautizados, a través de el comer el pan y el tomar la copa, recordar la muerte del Señor Jesucristo. Mira que no es el nacimiento del Señor Jesús, sino la muerte, porque en la muerte se fundamenta la fe cristiana. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado y tampoco hubiera resucitado. Entonces no tendríamos fe en lo que hoy, por la gracia de Dios, profesamos. Entonces se ha dicho a menudo que hay algo bueno en toda religión. Puede ser verdad que haya un valor ético, un principio en muchas enseñanzas que se den en otras religiones, pero solo en el cristianismo, escúchalo bien, tenemos la redención de pecados. Y esto es logrado a través de ¿qué? De la muerte sustituyente del mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad. Entonces, la muerte de Jesucristo queda claramente expuesta en las Escrituras como un tema de gran importancia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, se dirán, ¿cómo así que la muerte del Señor Jesucristo es un tema de gran importancia en el Antiguo Testamento? Si nos lo registra es el Nuevo Testamento, los evangelios. Bueno, la muerte de Jesucristo está prevista en muchos tipos, es decir, símbolos o figuras. Esa muerte está allí implícita en muchos símbolos o figuras. Y no solo eso, sino también en profecías. Solo voy a mencionar algunos de los símbolos o figuras de la muerte más sobresalientes. Uno de ellos es la ofrenda de Abel. Eso es un tipo de la muerte del Señor Jesucristo, en Génesis 4:4. Para los que van a tomar nota, por favor, escríbanlo. Es tipo de la muerte del Señor Jesucristo, la ofrenda de Abel. También es tipo de la muerte del Señor Jesucristo, la ofrenda de Isaac en Génesis 22. El Cordero de la Pascua de Éxodo capítulo 12. El sistema de sacrificio levítico en Levítico el capítulo 1 al 7. La serpiente de bronce, otro tipo de la muerte del Señor Jesucristo, Números 21. Juan 3:14. Y en este sí quiero que lo leamos. Tipo de la muerte del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. El Cordero inmolado. Miremos Isaías 53, capítulo 6 y 7. Isaías 53, 6 y 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire, eso es un tipo, el cordero inmolado, un tipo de la muerte del Señor Jesús. Entonces también, como le dije, en el Antiguo Testamento encontramos referencias acerca de la muerte de Jesús, no solo en tipos, en símbolos y en figuras, sino también en profecía. Y esto está lleno. Una de las principales de la muerte del Señor Jesús es Génesis capítulo 3, versículo 15, que se conoce como la simiente de la mujer. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo es muy importante porque ustedes me han escuchado mencionarlo como el primer evangelio o el plan de salvación. Otros lo han llamado el protoevangelio. Bien importante, porque sencillamente, si tú lees ese versículo ahí, te das cuenta del plan de salvación. Pero a través de esta profecía, entonces nos anuncia el Señor que no todo ha quedado allí, no todo quedó culminado en el pecado del hombre, no, ahí todo inicia. Satanás dijo, ok, dañé el propósito de Dios, estropeé el plan, pero ahí todo realmente inició.
También hay otra profecía, usted la puede leer más adelante, la escena de la crucifixión en Salmo capítulo 22. Otra es el sufrimiento vicario en Isaías 53. El Mesías cortado, Daniel 9:26. Y el pastor herido, Zacarías 13, 6 al 7. Bueno, afortunadamente queda grabado para que lo pueda volver a leer, mis queridos hermanos. Ahora, justo después que el Señor resucita, la Biblia dice que Él apareció a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús en esa tarde de su resurrección. Y dice que Jesús declaró algo muy importante. ¿Qué fue lo que declaró? Miremos, Lucas capítulo 24. Lucas 24, 25, verso 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tremendo. Dice el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, si nosotros estudiamos cuidadosamente cada libro de la palabra, empezando desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, hay algún tipo, alguna simbología, hay algo que haga referencia al Señor Jesucristo y en algunos de los casos específicamente acerca de su muerte. Eso es bien especial tenerlo presente. Por eso la muerte del Señor Jesucristo no es un suceso normal. Note usted que muchos de los apóstoles murieron y no se registra de qué manera murieron en la misma escritura. Ahí se registró la muerte del primer mártir de Esteban, el primero que murió por la causa del evangelio, pero no se registra en la Biblia la muerte de Pablo. Se conoce por la historia, pero esto hace que la muerte del Señor Jesús sea trascendente, muy trascendente. Vamos a 1 de Pedro 1:10. 1 de Pedro 1:10. Yo sé que la enseñanza de hoy no es tan fácil de digerir, pero creo que me estoy esforzando para que cada uno lo comprenda. 1 de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Qué precioso! Entonces, cuando Moisés él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los primeros 5 libros de la palabra, seguramente ahí quedó plasmado en cada uno de ellos la venida del Mesías, solo que no es en algunos casos tan evidente, ¿verdad? Porque fue plasmado a través de un tipo, de una figura o de un símbolo, o en otras a través de una profecía. Cuando Moisés y Elías aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración, no sé si ustedes recuerdan ese acontecimiento que nos registra la palabra, dice la escritura en Lucas 9, 30 y 31, que el tema del cual conversaron allí fue la muerte del Salvador. Dice Lucas 9, 30, 31, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Reitero, mis hermanos, este tema es muy importante, el de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces encontramos una gran información y relevancia en el Antiguo Testamento, pero por supuesto también en el Nuevo Testamento. Tanto que algunos teólogos han dicho que la muerte del Señor Jesucristo es mencionada directamente en más de 175 veces solo en el Nuevo Testamento. 175 veces se menciona la muerte del Señor Jesús. Y
bueno, los estudiosos han contado los versículos del Nuevo Testamento. Yo no sé si usted ha hecho esa tarea, contar cada uno de los versículos, pero le voy a ahorrar la tarea. Hay 7.957 versículos en el Nuevo Testamento. Entonces, si se podría decir, haciendo la cuenta, que uno de cada 45 versículos se refiere a la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, reitero, la muerte del Señor Jesucristo es una de las dos verdades fundamentales del Evangelio. Importantísimo, importantísimo. Entonces, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso declaramos que la muerte de Jesucristo fue necesaria para la salvación del hombre. Si Jesucristo no hubiera muerto, estaríamos perdidos. Hay varios versículos que señalan la absoluta necesidad de la muerte de Cristo, a fin que el Padre pudiera perdonar y otorgar a cada uno de nosotros su salvación. Vamos a notar algo en estos versos que les voy a mencionar, y es cuán a menudo ocurre en la palabra es necesario. Miremos Mateo 16:21. Mateo 16:21. A ver, estoy mirando ahí cómo se mueven esas hojas. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Precioso. Pero también encontramos otra referencia en Levítico 17:25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Fuertísimo. Ahora, ¿cuál fue el testimonio de los ángeles que se encontraron allí cuando la tumba quedó vacía? Lucas 24:7, el testimonio de los ángeles. Ellos dijeron, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Otro versículo en Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Poderoso. Entonces, la única base sobre la cual un Dios santo podía perdonar el pecado era que su Hijo llevara la pena de la culpa del pecador. Entonces, Él no puede perdonar solamente con base en el arrepentimiento del pecador. O sea, alguien no puede decir, ok, me arrepiento, perdóname, Padre, perdóname, me arrepiento. No. ¿Cómo es que realmente se obtiene el perdón de los pecados? Solo puede ser porque la pena ha sido completamente pagada. O sea, nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, pero no es suficiente decirle al Padre, Padre, perdóname, sino que era necesario que Cristo muriera en nuestro lugar, que Él nos sustituyera, que Él se colocara en nuestro lugar para que Dios nos perdonara. Dios no perdona a los pecadores como algunos predican porque los ama. Ahora, ojo, su amor causó que Él diera a su Hijo unigénito para que fuera al rescate por el pecado. Por consiguiente, entonces nosotros los que pecamos podemos ser perdonados. Podemos ser perdonados solo porque el Padre de su amor incomparable dio a su Hijo. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por su pecado, no podríamos, por su sacrificio, nuestros pecados no serían perdonados. En el Nuevo Testamento, mis queridos, leemos que Cristo fue ofrecido como propiciación por nuestros pecados y que nuestras mentes se volvieron a creencias paganas, donde los hombres trataban de aplacar a sus dioses airados. Pero mira, la tremenda diferencia es que en todas estas creencias el hombre tenía que proveer la propiciación. En la fe cristiana, Dios
la provee. Dios mismo provee. Él no le pide al hombre un sacrificio de expiación. Él entrega el sacrificio de expiación. Y Él no da porque ama al mundo y no es su voluntad. Y Él lo da porque ama al mundo y no es su voluntad que algún hombre se pierda. Por eso es que Él dio a su Hijo Jesucristo, entregó el sacrificio de expiación. Es por eso, es tan lindo leer Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que diga, Padre, perdóname, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, en lo que hizo Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión y en su exaltación. Aleluya. Qué importante el tema que estamos hablando en esta noche, la doctrina de la salvación. Entonces pregunto, ¿cuál es el verdadero significado de la muerte de Cristo? Bueno, a fin de tomar la completa extensión de lo que fue logrado a través de la muerte de Jesucristo, un número de diferentes palabras debe ser utilizado y sus significados completamente entendidos. El pecado del hombre era tan grande y la santidad de Dios tan pura que el golfo o que el océano que entre Dios y nosotros debía ser cruzado requería un logro sublime por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de su muerte, Jesucristo satisfizo enteramente toda necesidad espiritual del pecador relacionada con su rebelión, con su pecado, capacitándolo para disfrutar una comunión eterna con Dios. Eso es un milagro tremendo. Cristo satisfizo todo requisito necesario para que un Dios recto y justo pudiera perdonar libremente el pecado y recibir al hombre otra vez en su comunión perfecta. Entonces, en ningún momento a través de la eternidad cualquier hombre, diablo o ángel podría desafiar la perfecta y entera provisión de la gran salvación de Dios. Por lo tanto, consideraremos la muerte de Cristo como es revelada. Mira esto, 5 palabras que nos permiten acercarnos un poquito acerca de esto tan grande y tan sublime que Jesucristo nos regaló. Y es que su muerte es vicaria. Escribe, son 5 palabras. La muerte de Jesucristo es vicaria, con B pequeña, vicaria. ¿Qué significa? Una sustitución. La palabra vicaria quiere decir un sustituto, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Hago un paréntesis, porque ustedes saben que así se hace llamar el máximo representante de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo en la tierra. No sé si usted ha escuchado ese título acerca del Papa. En uno de sus muchos títulos es ese, el vicario de Cristo en la tierra. Y cuando estaba estudiando este tema, yo dije, Dios mío, ¿cómo puede alguien colocarse en el lugar del Señor Jesucristo? Porque eso es lo que significa vicario, sustituto, que toma el lugar de otro. Este hombre, y bueno, para muchos es así, de la fe católica, para muchos es el sustituto de Cristo en la tierra. Qué fuerte y qué contrario a la Escritura. Tremendo. Cierro el paréntesis, porque estoy hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que es vicaria, es una sustitución. Y en este caso, es bien importante porque dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, no dice el Papa, no dice la Virgen María, no dice San Pablo, no dice el pastor, no dice mi abuelita, no, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí en 1 Timoteo 2,
6 dice la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Más clara no puede ser la palabra. La muerte de Jesucristo es vicaria, es una sustitución. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mateo 20:28. Escríbelo por favor, Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nótalo, la muerte de Jesucristo es vicaria, es decir, nos sustituye. Él se puso en mi lugar. Él fue y murió por mí. Él es mi vicario. Aleluya, murió por mí. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, dice 1 Pedro 2:14. 1 Pedro 2:14. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí en ese mismo libro, en 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hay muchos otros versículos. El primero que leímos, 1 Corintios 15:3, Romanos 5:8, Juan 10:11, Gálatas 2:20. Entonces es claro, iglesia, que Cristo fue nuestro sustituto al cargar nuestros pecados sobre la cruz. Es obvio que Él no llevó sus propios pecados, Él llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Tremendo. Entonces cuando Jesucristo murió, murió por los pecados de nosotros. No murió por sus pecados, murió por los pecados de los que seríamos su iglesia. Tremendo, importantísimo esos versículos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Aleluya. Dice Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él voluntariamente se ofreció por nosotros. Y a Él le damos toda la gloria y la honra, porque si no, no habría esperanza de salvación para ninguno de los que estamos conectados en esta noche, ninguno de los que estamos ahí pendientes de recibir su palabra. Entonces le dije que número 1, la muerte de Jesucristo es vicaria. Número 2, la muerte de Jesucristo es una expiación. Expiación con X y sin H. Expiación. La palabra expiación es utilizada en forma general y particular. En la forma que es utilizada popularmente, se refiere a la provisión entera de salvación que Dios hizo para los pecadores por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la provisión entera de salvación. Ese es el significado general. Sin embargo, la palabra tiene un significado también particular, específico en la Escritura. Literalmente significa un encubrimiento. Ojo, la palabra expiación significa un encubrimiento. Esta palabra la encontramos, expiación, recurrentemente en el Antiguo Testamento. Los que hemos leído el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esa palabra expiación la encontramos por allá en Éxodo, en Levítico, y es bien especial. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento debía hacerse una expiación por las transgresiones individuales, es decir, un encubrimiento por los pecados personales. Levítico 6:2 al 7. Voy a resumir lo que está allí, Levítico 6:2 al 7. Voy a extraer las ideas principales de esos versículos. Dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, para expiación de su culpa traerá el sacrificio de Jehová
y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Importante. Entonces, cada persona que pecaba iba donde el sacerdote, llevaba una ofrenda y el sacerdote hacía expiación, presentaba delante de Dios la ofrenda para que esa ofrenda encubriera o expiara el pecado. Eso también era posible hacerse a nivel nacional, ¿verdad? La nación pecaba, entonces se hacía una expiación nacional por los pecados nacionales. Levítico 4, 13 al 20, igual saco ahí las ideas principales de Levítico 4, 13 al 20. Dice que si toda la congregación de Israel hubiere errado y fueren culpables, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces se podría hacer de manera individual, pero también de manera colectiva. Y a través de esa expiación obtenían el perdón. Qué precioso. Entonces la expiación proveía un encubrimiento de la culpa del verdadero criminal, del verdadero pecador, y lo hacía invisible al ojo santo de Dios. Qué importante. El Salmo 51:9 dice: esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces ahí estaba el sacrificio, el sustituto de aquel que había pecado. Ese animal derramaba su sangre allí en el altar y se encubría el pecado. Dice Isaías 38:17: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miqueas 7:19 dice: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, como se ha dicho, esta palabra, hermanos, expiación, es una palabra del Antiguo Testamento, porque en Cristo tenemos más que encubrimiento por nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados y completamente removidos de nuestra vida. Ahora, la sangre de los animales del sacrificio traídos por el adorador en el Antiguo Testamento solo podía bastar para cubrir los pecados de los hombres hasta que la preciosa sangre de Cristo fuera derramada para removerlos. Qué lindo. Dice Hebreos 10, 4 al 10, saco las ideas principales, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, hasta ese momento el Antiguo Testamento los encubría. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo murió, no para encubrir nuestros pecados. Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y removerlos de nuestra vida. A Él sea toda la gloria. Qué lindo. Entonces, la muerte de Jesucristo es vicaria. La muerte de Jesucristo es una expiación. Y número 3, la muerte de Jesucristo es una propiciación. Yo sé que también han escuchado o han leído esa palabra. Vamos a leer Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice Primera de Juan 2:2. Yo lo que quiero es que por lo menos anoten las citas. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué significa la palabra propiciación? Significa literalmente el desecho de la ira de Dios por un sacrificio. Por lo tanto,
significa aplacamiento. Propiciación significa aplacamiento. Mira, Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa palabra es bien fuerte, la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, ¿qué era lo que qué es lo que aplaca la ira de Dios? La muerte de Jesucristo, que es la propiciación. O sea, no se manifiesta sobre nosotros la ira de Dios, porque hemos creído en la muerte del Señor Jesucristo. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fuertísimo. Entonces, observamos, mis hermanos, que si es el amor del Padre que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que la razón por la que Cristo se hizo misericordioso y fiel sumo sacerdote fue, como leímos en Hebreos, para expiar los pecados del pueblo, y que su propiciación es adecuada para todos. Hay una postura de un teólogo, Leon Morris, que dice que el pecado del hombre ha incurrido en la ira de Dios. Dice, esa ira es alejada solo por la ofrenda expiatoria de Cristo. De este punto de vista, su obra salvadora es propiamente llamada propiciación. Qué lindo. Regálenme 5 minutos y culminamos esta parte, porque sé que este estudio es bien importante y yo apenas estoy en la introducción. Creo que le aprendí a mi pastor, ¿no? Pero no estoy predicando tan largo últimamente, así que téngame paciencia. Quiero terminar estas ideas, que son 5 palabras las que nos dan una clara descripción acerca de la muerte de Jesucristo. Entonces, la primera, la muerte de Jesucristo es vicaria. Número 2, la muerte de Jesucristo es expiación sustituta. Y la muerte de Jesucristo es propiciación, se aplaca la ira. Número 4, la muerte de Jesucristo es una reconciliación. Qué lindo. La necesidad de reconciliación es aparentemente por la enemistad entre Dios y el hombre, traída por el pecado del hombre. Entonces, por medio del sacrificio de Jesucristo, esta condición de enemistad puede ser cambiada a una de paz y de comunión perfecta. Esa es una de las bendiciones más grandes de la salvación personal, que podamos reconciliarnos con el Padre. Que Dios nos ayude. Humanamente ningún hombre puede reconciliarse con Dios por cuenta propia. La única manera de reconciliarnos, la única conexión, el único puente hacia la comunión es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero ¿cómo yo me conecto? Bueno, empezando por creer que Jesucristo murió. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Que fue sepultado, resucitó al tercer día. Luego de un buen tiempo que estuvo aquí en la tierra, él ascendió hacia el cielo, y ahí en el cielo dice la palabra que le fue dado un nombre, sobre todo nombre. Amén. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios. Bien, mis queridos. Y por último, la muerte de Jesucristo es un rescate o una redención. La palabra redención significa una soltura o liberación de la cautividad, una liberación de la esclavitud o muerte. Gloria a Dios. Redención, soltura, liberación de la esclavitud o muerte por la paga de un precio, un llamado rescate.
Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros a través de su muerte. Nos rescató. De ahí que la palabra tenga doble significado. Significa la paga de un precio, al igual que la liberación del cautivo. Gloria a Dios. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y a su nombre damos toda la gloria. Bien, mis queridos, vamos a dejar hasta aquí en esta noche y vamos a, con la ayuda de Dios, a seguir estudiando la doctrina de la salvación tan importante para afianzar nuestra fe cristiana. Estos viernes son de estudio bíblico y el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos acerca de este tema, soteriología. Vamos a seguirlo escudriñando con la ayuda de Dios dentro de 15 días, pero sobre todo a tener muy claro que sin muerte no habría rescate, sin muerte no habría perdón, sin muerte no habría salvación. Que el Señor nos ayude y que cada día podamos tener claras nuestras convicciones en el corazón, en nuestra mente, para que de esa manera sigamos sirviendo al Señor. Que Dios cada día, amén, nos traiga esa palabra revelada, es el anhelo del corazón. Y esto es lo que es el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio. Si sabes de alguien que quiera estudiar más, que quiera escudriñar la palabra, invítalo los viernes a esta noche de estudio bíblico. Oremos. Gracias, Padre bueno.